En química trabajamos con propiedades que se pueden medir, trabajamos con medidas, con números, hacemos operaciones matemáticas. Espera, Rick, ¿dijiste matemáticas? Estamos en química. ¡No! Sí, pero tranquilo, tranquila. No vamos a ver las operaciones matemáticas como algo complejo, como algo abstracto. No lo vamos a demostrar, no vamos a utilizar letras o algo que nos ayude a hacerlo más complejo. Vamos a verlo de una manera simple y directa. Lo vas a ver probablemente de la forma más sencilla que lo has visto hasta ahora. Hola, hola, por acá contigo una vez más Rick de Ikigai Mentorías. Y bueno, a lo que vinimos, a que te des cuenta que es más sencillo de lo que parece. Vamos a hablar el día de hoy de conversiones. ¿Por qué es importante convertir? ¿Cuál es la utilidad? Entonces te lo planteo con un par de ejemplos que podrían ser bastante cercanos para la mayoría de personas. Uno es, imagínate que vas a viajar a otro país que tiene una moneda diferente a la que utilizan en tu país. Por ejemplo, haces un tour por muchos países y vas a Colombia, en donde un almuerzo puede costar 16.000 pesos colombianos, y luego quieres ir a Chile, a México, a España, en donde manejan pesos chilenos, pesos mexicanos y euros respectivamente. Y quieres saber si el costo de la comida es similar, es mayor o es menor, de tal manera que los gastos queden cubiertos y tu viaje sea un total éxito. Entonces, en ese caso te sirve poder convertir de una moneda local a otra moneda. Te pongo otro ejemplo. Es común que muchos países utilicen los grados Celsius como unidad de temperatura. Si es tu caso y te dicen que la temperatura exterior es de 32 grados Celsius, puedes asociar ese valor a una temperatura relativamente alta, a calor, a verano, situación en la cual pues tendrías unas prendas bastante ligeras, bastante cómodas. Si estás en un país que maneja grados Fahrenheit como unidad de temperatura y te dicen que la temperatura exterior es 32 grados Fahrenheit y asumes que es similar a los Celsius y sales como si estuviéramos a 32 grados Celsius, pues te podrías llevar una sorpresa poco agradable, porque 32 grados Fahrenheit convertidos nos dan 0 grados Celsius, lo cual es una temperatura relativamente baja que asociamos con frío, con invierno, con una situación en la que debemos estar cubiertos de ropa. Entonces, son un par de ejemplos que no son de química, no son de ciencia y te muestran lo importante de poder convertir. En términos generales, convertimos porque hay muchas unidades de medida en el mundo. Entonces es importante tomar una unidad con la que no estamos familiarizados o familiarizadas y convertirlo a una en la que sí. Y de esa manera evitemos confusiones y tomemos decisiones correctas. Ahora, cuando tú quieres convertir, existen por lo menos dos métodos. Te voy a hablar del primero, que se llama regla de tres, también conocido como método de proporcionalidad o equivalencias. En la regla de tres, fíjate que lo que tú haces es relacionar dos variables a lado y lado de una igualdad. Entonces, como te puedes dar cuenta, en el caso que tenemos a la izquierda, en la parte superior tenemos cuadrados azules, en la parte inferior tenemos círculos rojos. Fíjate que a la izquierda tenemos valores pequeños y a la derecha tenemos valores grandes. Así funciona la proporcionalidad. Puedes plantear la regla de tres de otra manera y va a ser equivalente. Fíjate en el caso que tenemos a la derecha. Tenemos los círculos rojos a la izquierda, los cuadrados azules a la derecha, los valores pequeños en la parte inferior y los valores grandes en la parte superior. Entonces, esto es para mostrártelo de una manera que involucra tamaños, colores y figuras. Pero cuando lo hagamos con números, te vas a dar cuenta que es muy similar. Este ejemplo solamente es para que resulte entendible. Tenemos un primer ejercicio que dice, una persona da 2.400 pasos para recorrer 1,8 kilómetros. ¿Cuántos pasos da en un trayecto de 3 kilómetros? Entonces mira, dos aspectos importantes antes de comenzar. El primero, fíjate que el separador decimal que yo estoy utilizando acá es la coma. Es importante que sepas que el separador decimal puede ser el punto o la coma, pero no es bueno mezclar. Por la manera como yo escribo y escriben en muchos países, para mí el separador decimal es la coma, pero por ejemplo en Estados Unidos se utiliza el punto. Cuando yo escribo, cuando utilizo la coma, es porque estoy haciendo claridad de que allí hay un número decimal. Cuando introduzco los números en la calculadora, utilizo el punto, porque sé que la calculadora interpreta el punto como el separador decimal, pero no los mezclo, no escribo con punto, no meto en la calculadora la coma. Ahora, fíjate en otro tema importante. Yo dije 2.400 pasos y fíjate que acá hay un espacio. Normalmente, para separar miles o millones, suelen utilizar puntos o comillas. No es lo más recomendable. Cuando quieras hacer referencia a que estás trabajando con un número grande, del orden de los miles o de los millones, lo mejor es dejar un espacio entre las cifras. De esa manera se entiende que estás hablando de un número grande. A medida que resolvamos ejercicios, te vas a dar cuenta de cómo funciona. El segundo aspecto importante es que trates de dimensionar qué tipo de respuesta esperas. Fíjate que nos dicen que 1,8 kilómetros se recorren con 2.400 pasos y nos preguntan por cuántos pasos hay que dar para recorrer 3 kilómetros. Como 3 es mayor a 1,8, pues esperamos una respuesta mayor a 2.400 pasos. Necesitamos dar más pasos para recorrer una distancia mayor. Ahora, ¿cómo podríamos resolver este ejercicio utilizando regla de tres? Maneras hay muchas. Te voy a mostrar la que tal vez para mí resulta más
sencilla, más inmediata. Entonces, pasos a la izquierda, kilómetros a la derecha. Y utilizamos la equivalencia que nos han dado. 2.400 pasos equivalen a 1,8 kilómetros. Ahora, el otro dato que nos han dado es 3 kilómetros. Y nos preguntan por la cantidad de pasos, así que lo planteamos como una X. Fíjate que en este caso debemos despejar la X. Matemáticamente, supongo que te lo han enseñado más o menos claro, pero hay una manera sencilla. Lo que esté en horizontal o en vertical con respecto a la X lo multiplicas. Y lo que esté en diagonal lo divides. Es decir, para despejar la X tendríamos que multiplicar 2.400 por 3 y dividir entre 1,8. Y esto nos da 4.000 pasos. ¿Es una respuesta lógica? Sí, claro que lo es, porque es mayor que 2.400 y como vamos a recorrer una distancia mayor, debemos dar más pasos. De esta manera podemos resolver el ejercicio utilizando regla de 3. Este nuevo ejercicio dice, una ducha gasta 9,5 litros de agua por minuto. Si te duchas 10 minutos al día, ¿cuántos litros usarías en un mes de 30 días? Entonces, acá puedes plantear dos reglas de 3. Una que te permita pasar días a minutos de ducha y otra que te permita pasar minutos o tiempo de ducha a cantidad de agua. Entonces, fíjate, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos con días y minutos de ducha. Entonces, utilizarías este dato que te están dando acá. Nos dicen que por cada día te gastas 10 minutos en la ducha. Ahora, para 30 días, ¿cuántos minutos gastaríamos? Esta sería la regla de 3. Para despejar la X, entonces, lo que esté en vertical y horizontal se multiplica, lo que esté en diagonal se divide. Es decir, 30 por 10 dividido entre 1. Y eso nos da 300 minutos. Listo. Vamos con la siguiente regla de 3. Entonces, sencillamente planteamos minutos de ducha y litros de agua empleados. Ahora utilizamos la información que nos dieron en la primera parte. Por cada minuto de ducha se gastan 9,5 litros de agua. Entonces, si te gastas un total de tiempo de ducha en el mes de 300 minutos, ¿cuántos litros de agua vas a gastar? Y fíjate que una vez más despejamos. O sencillamente multiplicamos lo que está en vertical y horizontal a la variable y dividimos entre lo que está en diagonal. Entonces, 300 por 9,5 dividido entre 1 nos da 2.850. Esa sería la cantidad de agua que gastarías al mes. En el caso de este ejercicio, nos dan la cantidad de tabletas que produce por día una empresa y nos piden determinar cuánto produce por segundo. Entonces deberíamos convertir las horas a minutos, los minutos a segundos, para poder tener la información necesaria. Mira, importante tener la claridad de que un día tiene 24 horas. Ahora, primera conversión que yo plantearía, de horas a minutos. Hora por acá, minutos por allí. Recuerda que por nuestra vida cotidiana sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, 24 horas, que es lo que tiene un día, ¿cuántos minutos tiene? Y despejamos la X. Una vez más, multiplicamos lo que está en vertical y horizontal y dividimos entre lo que está a la diagonal de la X. En este caso, sería 24 por 60 y esto nos da 1.440 minutos. Ahora, vamos a convertir minutos a segundos. Entonces, minutos a segundos. Por nuestra vida cotidiana sabemos que un minuto equivale a 60 segundos. Ahora, 1.440 minutos, ¿a cuántos segundos equivale? Y despejamos. En este caso, sería 1.440 por 60 dividido entre 1, lo cual nos da 86.400 segundos. Ahora, te preguntan tabletas por cada segundo. Entonces, piénsalo sencillamente de la siguiente manera. Vamos a dividir el total de tabletas entre el total de segundos. Entonces, 125.000 tabletas es lo que se produce al día. Y el día tiene en total 86.400 segundos. Entonces, allí, al hacer este cálculo, vamos a tener el dato de tabletas que se generan por cada segundo. Tabletas por cada segundo. Listo. Al hacer esta división, obtenemos como resultado 1,44, 1,45. Esa sería la cantidad de tabletas que se producen por segundo. Tú puedes decir, oye Rick, pero espera, mi calculadora me dice 1,44, 67, 59, 259. Sí, pero como veremos en otro tutorial, hay un tema llamado cifras significativas que nos sirve para redondear y no tener que tener en mente todas las cifras que tiene la calculadora. Por ahora, si quieres escribirlas todas, está bien, no hay ningún inconveniente. Vamos con el siguiente. Finalmente, a manera de ejemplo, tenemos un ejercicio que se ve bastante corto. Te da la velocidad a la que se desplaza una tortuga en centímetros por cada segundo y te pregunta cuál es su velocidad en kilómetros por cada hora. Entonces, en primer lugar, es lógico que esperemos un valor pequeño, porque sabemos que las tortugas se mueven lentamente, así que en una hora no deben haber recorrido mucha distancia. Y aunque se ve sencillo, aunque el planteamiento es muy sencillo, en realidad el ejercicio es largo, porque involucra convertir centímetros a metros, metros a kilómetros, segundos a minutos y minutos a horas. Así que vamos a hacer, fíjate, para la primera conversión, entonces plantearíamos de centímetros a metros. Si tú lo sabes o lo buscas, esa es una conversión universal. 100 centímetros equivalen a un metro. Ahora, 12 centímetros, ¿qué es lo que tenemos? ¿A cuántos metros equivale? Y despejamos la X. 12 por 1 sobre 100.
lo cual nos da 0,12 metros. Ahora, como lo que buscamos es kilómetros, vamos con otra conversión, la que nos relaciona metros y kilómetros. Esta también es universal. Por cada 1000 metros hay un kilómetro. Entonces, 0,12 metros, ¿a cuántos kilómetros equivale? Y despejamos la variable. Pongámosle una y para que sea diferente y eventualmente no te confundas. Entonces, al despejar tendríamos 1 por 0,12 dividido entre 1000, lo cual, cuando lo haces en tu calculadora, te da el siguiente número. 0,00012 kilómetros. Hasta acá tenemos la conversión de centímetros a kilómetros. Ahora vamos con la de tiempo. Entonces, lo primero es que deberíamos convertir segundos a minutos. Por cada 60 segundos tenemos un minuto. Ahora, este dato que dice 12 centímetros por cada segundo te está haciendo referencia a que el tiempo es un segundo. Entonces, vamos a convertir un segundo a minutos. Pongámosle la variable z. Despejando 1 por 1 dividido entre 60, lo cual nos da 0,016 periódico, es decir, un 6 que se repite hasta el infinito. Ok, vamos con la siguiente conversión, que sería de minutos a horas, porque nos están pidiendo la velocidad tomando como referencia de tiempo las horas. Entonces, minutos a horas. Sabemos por nuestra vida cotidiana que 60 minutos es el equivalente a una hora. Entonces, esta cantidad de tiempo que tenemos, que es 0,016 minutos, ¿a cuántas horas equivale? Voy a volver a poner la X como variable. Creo que hasta estas alturas ya no se presta para confusión. Y despejamos. Entonces, 0,016 periódico por 1 dividido entre 60. Y esto nos da 2,70, bueno, 0,00027 periódico, es decir, un 7 que se repite hasta el final del cálculo. Fíjate que acá ya tenemos, entonces, la cantidad de tiempo en horas. Ahora, lo que debemos hacer es dividir los kilómetros entre las horas. Lo voy a plantear acá en la parte superior. Kilómetros sobre horas. La cantidad de kilómetros que obtuvimos, 0,00012. La cantidad de horas, 0,00027 periódico. Y al hacer esta división, vamos a tener los kilómetros por cada hora. Cuando lo haces con ayuda de una calculadora, obtienes como respuesta 0,432. Es la cantidad de kilómetros que recorre en una hora una tortuga. Hasta acá lo que quiero que veas es que la regla de 3, el método de proporcionalidad, si bien es útil, a medida que el ejercicio implica hacer más conversiones, se vuelve más largo, un poquito más tedioso y se puede prestar para más confusiones. Así que te voy a mostrar otro método que se llama factores de conversión. También se conoce como análisis dimensional, que es un método que se utiliza mucho en ciencia. Entonces, ese método es más rápido y es autocorrector. ¿Qué quiere decir eso? Que si te has equivocado, el mismo método te va a ayudar a que te des cuenta. Este método consiste en transformar unidades paso a paso mediante equivalencias, cancelando las unidades que no quieres y de esa manera puedas llegar al resultado con pocos errores. ¿Qué quiere decir eso que acabo de decir en español sencillo? Mira, esto que te dan es un dato que te proporciona el ejercicio. Lo que tienes acá es una equivalencia entre una unidad que representa el círculo rojo y otra unidad diferente que representa el cuadrado azul. En este caso, se cancelan los círculos rojos. Ahora, planteas una segunda equivalencia entre la unidad representada por el cuadrado azul y la unidad representada por el triángulo verde. De esta manera, se te va a cancelar la unidad representada por el cuadrado azul. La única unidad que queda después del cálculo es el triángulo verde, por eso queda como resultado. Fíjate que empezamos con el círculo rojo y mediante equivalencias llegamos al triángulo verde. Esto es una manera gráfica de verlo. Te voy a mostrar cómo resolver los mismos ejercicios con factores de conversión y te vas a dar cuenta que es una manera más práctica y más directa. Acá tenemos el primer ejercicio que hicimos con una regla de 3. Mira, cuando lo quiero resolver por factores de conversión, lo puedo plantear de la siguiente manera. Empiezo con el dato que me han dado, el dato que quieren que transforme a otra unidad. En este caso, 3 kilómetros. Ahora, voy a plantear una equivalencia que tenga abajo kilómetros para poder cancelar y arriba pasos, que es lo que quiero como unidad de respuesta. Ahora, ¿esta equivalencia me la dan? Claro que sí, al principio del ejercicio. Te dicen que 1,8 kilómetros los recorres tras dar 2.400 pasos. Fíjate que de esta manera se cancelan kilómetros con kilómetros y la respuesta nos va a quedar en unidad de pasos. Entonces, acá lo que hay que hacer es multiplicar lo de arriba y dividirlo entre lo que está abajo. Es decir, 3 por 2.400 dividido entre 1,8 nos da 4.000. Fíjate que en este caso no fue necesario
plantear regla de 3 no fue necesario despejar. Los mismos factores nos ayudan a plantear las operaciones de tal manera que todo sea consistente para obtener la respuesta en la unidad que queremos, que son pasos. Vamos con el siguiente ejercicio, en el que tuvimos que plantear dos reglas de 3. Fíjate que en este caso, sencillamente es un factor de conversión que utilice dos equivalencias. Entonces, podríamos plantearlo de la siguiente manera. El tiempo total de días en el cual queremos calcular el consumo de agua es 30. Entonces, partimos de 30 días. Ahora, lo que hacemos es utilizar una equivalencia que abajo tenga días e idealmente arriba tenga litros, pero no la dan directamente. Fíjate que la equivalencia que nos dan directamente es de días a tiempo de ducha, que está en minutos. Así que arriba, minutos. Y la equivalencia que nos han dado es que por cada día se gastan 10 minutos de ducha. Se cancelan días con días. Vamos en minutos, pero no queremos saber minutos. Lo que queremos saber es cantidad de agua en litros. Así que vamos a utilizar una equivalencia que abajo tenga minutos y arriba tenga litros. ¿La han dado? Sí, en la primera parte del ejercicio. Entonces, por cada minuto de ducha se gastan 9,5 litros de agua. Fíjate que se cancelan minutos con minutos y la respuesta la vas a obtener en unidad de litros. ¿Qué haces entonces en este cálculo? Multiplicas todo lo de arriba y lo divides entre la multiplicación de abajo. Abajo sería 1 por 1, así que es muy sencillo. En este caso, porque solamente vamos a multiplicar 30 por 10 por 9,5. Y esto nos da 2.850 litros. Entonces fíjate que hemos obtenido el mismo valor que antes, que lo tenemos acá en color azul, solamente que no tuvimos que hacer dos reglas de 3 y dos despejes. Fue mucho más rápido. En el caso que tenemos a continuación, fíjate que tuvimos que plantear dos reglas de 3 y luego una división, es decir, 3 operaciones. En este caso no va a ser de esa manera, va a ser muchísimo más sencillo. Entonces mira, lo que hago es sencillamente partir de la información que nos han dado. Nos han dicho que 125.000 tabletas es lo que genera la empresa en un día. Y mira, lo que yo hago para guiarme es lo siguiente. Sé que al final del cálculo debo llegar a tabletas por cada segundo. Tabletas y acá segundos. Fíjate que arriba tengo tabletas y al final debo tener tabletas. Ahí no debo hacer ninguna conversión. Es en la parte de abajo donde tengo días y debo terminar en segundos. Entonces empiezo a plantear equivalencias. La equivalencia que viene, en el caso ideal, debería tener días arriba y segundos abajo, pero esa equivalencia no es tan directa. La que sí tenemos es de días a horas. Por cada día hay 24 horas. Fíjate que al plantearlo así, se nos cancelan días con días. Vamos con la siguiente equivalencia. La siguiente debería contener entonces horas arriba para poder cancelar y en el caso ideal segundos abajo. Si la conoces, espectacular, pero no tienes por qué conocerla. La más universal es hora a minutos. Entonces, por cada hora hay 60 minutos. Fíjate que de esa manera se cancelan horas con horas y tenemos minutos. No hemos llegado a lo que necesitamos, que es segundos, pero ya estamos bastante cerca. Entonces, una equivalencia final, que arriba tenga minutos para poder cancelar y abajo segundos, que es lo que necesitamos. ¿La conocemos? Sí, sabemos que por cada minuto hay 60 segundos. Fíjate que de esa manera se cancelan minutos con minutos y arriba solamente nos quedó como unidad tabletas. Abajo solo nos quedó como unidad segundos. Así que hemos obtenido lo que nos están preguntando. Ahora, matemáticamente hablando, ¿qué debemos hacer? Recuerda que multiplicar por 1 o dividir entre 1 no afecta el resultado, así que ¿cómo lo haría yo en la calculadora? Como arriba tenemos 125.000 por 1 por 1 por 1, solamente introduzco 125.000 y divido entre, abro un paréntesis porque son varios los números que tenemos en la parte de abajo. Entonces, 24 por 60 por 60. Cierro el paréntesis y le doy enter o igual. Y de esta manera me da como respuesta 1,44, 1,45. Fíjate que fue lo mismo que obtuvimos acá. Solamente que no tuvimos que hacer dos reglas de 3 y luego una división, sino que el análisis de las unidades nos va diciendo cuáles equivalencias necesitamos y a la final, al ver que obtenemos las unidades que nos pide el ejercicio, solamente hacemos lo que nos indica la operación matemática de los factores y ya está. La idea es volver a resolver este ejercicio que tenemos allí en pantalla. Entonces recuerda, el resultado que obtuvimos fue 0,432 kilómetros por cada hora. Así que vamos a hacerlo, pero ahora por factores. Entonces mira, el dato de entrada que nos dieron, la relación fue 12 centímetros por cada segundo. Entonces, vamos a plantear factores de tal manera que al final lleguemos a las unidades que nos preguntan, que son kilómetros por cada hora. Entonces, acá es donde se ve el gran poder de los factores de conversión. Fíjate que nos tocó hacer 4 reglas de 3, 4 despejes y una división final. Mira cómo va a ser por factores.
Entonces, la conversión, la equivalencia de centímetros a kilómetros no es clara para todo el mundo, pero puedes utilizar una que sí es universal, que es la de centímetros a metros. Entonces, centímetros abajo para cancelar, metros arriba para obtener como unidad parcial de respuesta. La equivalencia, por cada metro hay 100 centímetros. De esa manera, se cancelan centímetros con centímetros. Ahora, buscando lo que queremos obtener, podríamos convertir metros a kilómetros. Kilómetros arriba, que es lo que queremos obtener en la parte superior, y metros abajo para cancelar. La equivalencia, por cada 1000 metros hay 1 kilómetro. De esa manera se cancelan metros con metros. Vamos en kilómetros. Ahora, ya tenemos arriba lo que necesitamos, que es kilómetros. Abajo tenemos segundos y debemos terminar en horas. La equivalencia de segundos a horas no para todo el mundo es clara, así que vamos paso a paso. De segundos a minutos. Segundos arriba para poder cancelar, minutos abajo. Entonces, 60 segundos equivalen a 1 minuto. Fíjate que de esa manera se nos cancela segundos con segundos. Y vamos con la siguiente conversión, que dice así. Necesitamos abajo horas, quiere decir que arriba deberíamos utilizar minutos para poder cancelar. La equivalencia, 60 minutos, equivalen a 1 hora. Y fíjate que se han cancelado minutos con minutos. Arriba, la única unidad que nos queda después del cálculo es kilómetros. Abajo, la única que nos queda es horas. Estamos obteniendo las unidades que nos están preguntando. Ahora, sencillamente, ¿cómo hago este cálculo en la calculadora? Entonces, paréntesis, 12 por 60 por 60. Cierro paréntesis, dividido entre la multiplicación de abajo. Es decir, abro paréntesis, 100 por 1000. Cierro paréntesis, igual o enter. Y esto nos da, oh sorpresa, 0,432 kilómetros por cada hora. Entonces, fíjate cómo obtuvimos la misma respuesta, solamente que de una forma mucho más rápida. Acá está la importancia de los factores. Y acá vemos cómo nos ayuda a hacer un cálculo mucho más rápido que lo que nos demoraríamos con reglas de 3. Ahora, como siempre, es el objetivo. En este tipo de tutoriales, acá tienes unos ejercicios, que la idea es que los mires, tomes un screenshot, intentes resolverlos, porque la química no se aprende viendo, se aprende haciendo, y posteriormente compares con la respuesta que tienes a continuación. Ahora, en otro set de ejercicios, tienes acá el planteamiento, screenshot, inténtalo, acá la respuesta. Y finalmente, otro set de ejercicios, de conversiones, y acá la respuesta. Si siempre has estado acostumbrado o acostumbrada a regla de 3, hazlo por regla de 3. Y luego inténtalo hacer por factores, para que te entrenes en un método que es más rápido y te puede ayudar a darte cuenta de posibles errores. Finalmente, había un poco de retraso, había un poco de delay entre lo que escribo y lo que ves en la pantalla. Entonces, sorry por eso, hace que el tutorial sea un poquito más largo de ver, pero me parece importante ir escribiendo y que tú vayas viendo qué es lo que yo tengo en mente. Sería mucho más sencillo y más corto el tutorial si ya tuviera todo escrito y fuera explicando, pero así muchas veces no es tan claro. Cuando yo voy escribiendo y te voy diciendo qué pasa por mi mente, qué estoy haciendo y por qué hago lo que hago, es que posteriormente tú entiendes la lógica, la puedes aplicar y resultas obteniendo métodos totalmente exitosos. Espero que este tutorial te haya sido de utilidad para entender las conversiones, para saber por qué los factores de conversión resultan mucho más poderosos que las reglas de 3 y bueno, que te animes a suscribirte, a darnos un like, a dejarnos saber en los comentarios cómo te pareció el tutorial, si conoces un método mejor o más directo de hacer este tipo de ejercicios y bueno, que nos sigas observando. Esto ha sido todo por hoy. Hasta acá, nos vemos en una próxima.